Padre Celestial, te damos gracias primeramente. Yo siempre te doy gracias, Padre, cada mañana por permitirme abrir los ojos, por darme un día más de vida, Señor, porque a ti en tu misericordia y en tu amor te ha placido. Oh bendito Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia para poner, Señor, al licenciado Faustino Morel con este tema, Señor, el árbol de la vida. Oh Padre, yo te ruego que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, que todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos estén, Señor, en esa voz que tú traes ahora, Padre. Porque eres tú, Señor, el que va a venir a hablarnos como cada mañana lo haces. Cada mañana es la voz tuya, porque cada uno de los que traen tu palabra nada más son voceros tuyos, Señor. Son instrumentos que se dejan llevar por ti. Por eso te pido, Señor, que cada uno estemos prestos, atentos a escuchar tu voz, atentos, porque sé que este tema va a traer algo nuevo, va a traer cambios en nuestras vidas. Pongo en tus manos, Señor, la boca de tu siervo. Cúbrelo desde la cabeza hasta los pies, Señor. Y como siempre, que cada palabra que salga de su boca salga del trono de tu gracia. Sea palabra viva, palabra que viene a llenar, palabra como fuente de agua viva que limpia todo nuestro ser. Gracias, eterno Salvador. En tus manos lo ponemos, sabiendo de antemano que tú ya has hablado primeramente a él y ahora vienes a hablarnos a nosotros. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te lo he clamado y rogado. Amén. Esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos alcance efectivamente a todos, que su gracia y su amor esté no solamente en nosotros, sino también en los que nos rodean, y que esa gracia y esa bendición nosotros podamos proyectarla también a los demás. Es un placer y un privilegio para mí encontrarme en esta comunidad ante ustedes. Una experiencia más, una experiencia importante para mí personalmente, y espero que, como dijo la hermana, Dios ponga las palabras adecuadas en mi boca para que su palabra sea presentada y que este tema pueda incomodarnos a todo positivamente, en el sentido que podamos entenderlo e interiorizarlo y ponerlo en práctica. No hay nada importante como la vida. Por eso Dios nos la otorgó, y Dios es vida. En su creación todo se mueve, todo tiene vida. Las plantas tienen vida, los animales. Vemos cómo la biología puede percibir y ver vidas que simplemente no se pueden ver, pero ahí está. Así que la vida es el centro de la existencia. Y nosotros por naturaleza la apreciamos. Nadie quiere la muerte. Todos queremos la vida, porque la muerte es un intruso en medio de la creación de Dios. Por tal razón, la muerte es como cuando usted trata de ponerle a un carro, a un vehículo, una tuerca que no le cabe y la forza. Entonces puede romper algo, porque ciertamente esta existencia no fue proporcionada por Dios para que la muerte existiera. Así que Dios glorifica la vida, no la muerte. Lamentablemente hay sociedades que por una inadecuada manera de percibir la religión glorifican la muerte. Sin embargo, la muerte no es natural, la vida sí. La vida es tan natural que una de las primeras menciones
que nosotros encontramos en la Biblia, luego de que Dios ordenó todo y que ya Adán y Eva existían, es el árbol de la vida. Vamos a hablar de 4 menciones que tenemos en la Biblia con respecto al árbol de la vida y qué importancia tiene para cada uno de nosotros el árbol de la vida. ¿Cuál fue el significado? ¿Cuál fue el propósito? Temprano de la Biblia, en Génesis 9, encontramos lo siguiente. Después de Dios haber ordenado y traído árboles distintos, toda especie ya estaba dispuesta en la tierra. Encontramos que Génesis 9 dice lo siguiente. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No nos vamos a concentrar en el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino en el árbol de la vida. Aquí a mano derecha mía yo tengo en mi patio una mata de mango que por cierto está goteando mangos maduros. Es triste ver que en esta zona hay tantos mangos que no damos basto para comerlos, se pierden, se desperdician. Y ahí está ese árbol con unos frutos preciosos. Una cosa importante que nos dice esto es que el árbol de la vida o los árboles que fueron puestos allí en el huerto del Edén no solamente eran deliciosos a la vista, sino que también eran buenos para comer. Puede ser que usted vaya a un restaurante y vea una comida que se vea preciosa y usted dice, quiero de esto y pide un servicio. Y cuando empieza a comerlo queda decepcionado o decepcionada porque la comida no es lo que usted veía, no es lo que sabe. Sin embargo, concerniente a los árboles que fueron establecidos allí en el huerto del Edén, se daba precisamente lo que dice la Biblia. Eran buenos o deliciosos a la vista y bueno para comer. Normalmente me llama la atención la palabra que dice que eran deliciosos a la vista, porque normalmente nosotros no utilizamos el término delicia con ver, sino que solamente aplicamos el término delicia con el gusto, cuando hemos probado algo que nos sabe bien. Entonces utilizamos el término, eso es delicioso porque ya lo saboreamos. Sin embargo, aquí Génesis nos presenta que estos árboles eran deliciosos a la vista y entonces añade, y bueno para comer. Pero tenemos un punto y una coma y automáticamente el autor escribe lo siguiente. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Entre todos los millones de árboles que habían allí en el huerto del Edén, la Biblia menciona específicamente 2, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Eso indica que estos árboles tenían una importancia básica, fundamental, allí dentro del huerto. Y ya nosotros sabemos por qué. El árbol de la vida, su importancia consistía en que, por lo que vamos a ver más adelante, este árbol contenía todos los nutrientes suficientes para que la vida del hombre se eternizara sin necesidad de ni siquiera comer otro fruto si quisiera. Pero Dios en su bondad colmó el huerto
de una inmensa cantidad de fruto. Sin embargo, este árbol era especial. ¿Por qué le llama el árbol de la vida si Dios mismo es vida? ¿O no nos dice la Biblia y dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo es la vida. Todos nosotros los que estamos aquí en este momento, en esta reunión, sabemos ciertamente que nuestro Señor Jesucristo es la vida. Él puede sustentarnos por Él mismo. Él es inmortal y Él puede darnos a nosotros, los que busquemos su camino, esa inmortalidad. Sin embargo, Dios estableció en el huerto un árbol que al Adán y Eva consumirlo, es lo que iban a sustentar su parte física. Es lo que iban a permitir que sus células, sus órganos, sus vitalidad no desapareciera. Era el árbol que iba a permitir, o el fruto, que su físico, que su rostro, que su piel, que su pelo no se desnaturalizara, no se envejeciera, no se enmociera. Y allí estaba este árbol. Y lo quiero repetir. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Me llama la atención que este árbol estaba en medio del huerto. Normalmente, las empresas, cuando alguien va a establecer una empresa o un negocio, trata de ponerlo en lugares estratégicos. No se va a un punto donde ese negocio no se vaya a desarrollar, sino que lo pone, lo establece en un lugar estratégico. ¿Por qué nos dice la Biblia que este árbol estaba en medio del huerto? Me parece ver el rostro de Dios, la alegría de nuestro Señor Jesucristo, de ese arcángel, cuando estableció allí en su creación este árbol. Me parece ver y sentir la imaginación, la alegría de Dios al ver cómo Adán y Eva se iban a multiplicar comiendo este fruto delicioso para que honren y glorifiquen su nombre. Y tenemos la segunda mención del árbol de la vida que le encontramos en Génesis 3, versículo 22 al versículo 24. Dice lo siguiente. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Cómo es? Dios establece el árbol de la vida en medio del huerto y ahora vemos que este árbol que había sido para sustento, para eternizar al hombre, ahora este árbol se convierte en un peligro para el hombre mismo. Los que estamos aquí en este chat, si ya todos los que están conocen la palabra y han leído Génesis, no tenemos por qué abundar, porque sabemos qué pasó, cómo el enemigo, ¿verdad?, estropeó los planes de Dios, los planes de nuestro Creador. El sueño de Dios fue truncado por la desobediencia de Adán y Eva. Cómo Dios ahora se entristece y de manera increíble, ahora encontramos que de ese árbol que fue establecido en medio del huerto para que el hombre tenga vida, ahora este árbol tiene que ser protegido para que el hombre no lo toque, no lo pudiera tocar o alcanzar. Importante, hermanos,
que la mención que hace Génesis 2, ¿verdad? 9, el versículo 9, menciona los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es como si se estableciera una rivalidad en estos dos frutos. Y ahora, como consecuencia del hombre haber tocado el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, ahora es restringido de manera definitiva hasta este punto de que pueda alcanzar el árbol de la vida. Leo nuevamente. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Qué cosa? ¿Qué tristeza? ¿Qué amargura? No solamente en el corazón de Adán y Eva, ellos estaban posiblemente tristes con cargo de conciencia, previendo la consecuencia de lo que le iba a suceder. Y ahora vemos que el Señor está diciéndole y está hablando, Dios está hablando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí. No es bueno que el hombre, ¿verdad?, pueda llegar a tocar nuevamente este árbol, que alargue su mano y viva para siempre. ¿Por qué estas restricciones? Quiero decirle en esta mañana que la vida tiene sentido solamente cuando nosotros ponemos nuestro corazón en la mano de Dios. Imagínense estos hombres gigantes con mentalidades increíbles viviendo para siempre. Imagínense un ser humano viviendo para siempre en el pecado. Imagínense Caín vivo hasta ahora. Imagínense todos esos hombres poderosos, Nimrod, ¿verdad? Nabucodonosor, Lamec. Calcule usted a Hitler, Trujillo. Calcule usted a Alejandro Magno. Que todos estos hombres hubieran tenido acceso al árbol de la vida y pudieran eternizar el pecado, pudieran eternizar su vida, su fortaleza, el mundo hubiera sido un caos total. Imagínense derramando sangre sin que la vida terminara. Imagínense cómo Dios y el cielo hubiera sufrido si el hombre hubiera podido seguir consumiendo este delicioso fruto. El orgullo del ser humano diciendo, yo puedo vivir y puedo hacer lo que quiera sin morir. En esta acción de Dios, nosotros podemos mirar la misericordia del Dios Todopoderoso, y yo digo amén por eso. Espero que ustedes también. Porque si Dios no acorta la vida del hombre, entonces el sufrimiento aquí en la tierra hubiera sido eternamente doloroso. Imagínense que cada ser humano que naciera pudiera tener acceso a este árbol. Entonces, en esta decisión de Dios, tal vez si lo leemos así someramente, podemos ver que Dios le está quitando un privilegio a los hombres, pero esto vino como consecuencia del pecado y Dios en su misericordia decidió acortar la vida. A veces estamos llenos de sufrimiento. ¿Cuánta gente a causa del dolor, a causa de la falta de oportunidad, a causa de su propio resentimiento, prefiere morir? No porque la muerte sea un privilegio, sino
porque tiene tanto trauma, tiene tanto resentimiento que ya no desea la vida. Imagínese un hombre que haya violado a su esposa, que haya violado a su hija, pederasta, gente que ha hecho tanto daño y que luego vive con cargo de conciencia. Imagínese el cargo de conciencia de un ser humano eternizado. No hay mayor sufrimiento, mayor dolor, mayor traición para esa misma persona que tener todos estos atributos negativos. Así que cuando Dios decide acortar la vida del hombre, quitando el árbol, quitando el acceso al árbol de la vida, lo hace por el amor que Él posee, tenía y tiene por cada uno de nosotros. Y dice aquí el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. La pregunta que yo me hago, ¿estaría Dios guardando el camino, el acceso al árbol de la vida solamente por Adán y Eva y sus descendientes, o por el sátrapa malévolo y maldito que llevó a Adán y Eva a pecar, Satanás? Lo importante es que aquí en Génesis nos habla de este árbol, que luego leemos toda la Biblia y no encontramos más menciones sobre el árbol de la vida hasta llegar al libro de Génesis. Claro que sí, que el Señor quiere que nosotros tengamos vida. Dios es vida, como decía al principio, y esa vida, Él quiere proporcionárnosla a nosotros, pero hay reglas que nosotros tenemos que observar. Para nosotros volver a tener vida es menester que nuestros corazones se abran y permitamos que la gracia de Dios, a través de su Espíritu Santo, more en nuestros corazones. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que nos trasladamos de aquí de Génesis y nos vamos precisamente al último libro, porque de manera maravillosa, ahora en el último libro de la Biblia aparece nuevamente el protagonismo del árbol de la vida. ¿Saben qué? A veces nuestros planes y nuestros deseos son truncados, pero pobre del que se rinde. Si sus planes y sus deseos son sanos y por alguna situación han sido truncados, usted no ha podido desarrollarlo, no pierda la esperanza, no pierda, eh, no se desanime, siga para adelante. Cuando leemos a Génesis, el capítulo 2 y el capítulo 3, donde nos habla del árbol de la vida, podemos decir que qué triste quedó Dios. Dios pudo haber dicho, bueno, no voy a seguir con esto. Quise ayudar al hombre, quise darle vida, quise que viva eternamente, pero el hombre fue muy mal agradecido. No quiso tener vida, me desobedeció, así que me limpio mis manos, así como Pilato, y allá él con su consecuencia. No, mis hermanos. A veces nosotros cometemos errores, pecamos, pero Dios en su desilusión cuando nosotros fallamos, su amor es tan grande que aplasta cualquier negatividad. El amor de Dios es tan grande que aún nosotros siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Y yo digo amén por eso. Así que
encontramos nuevamente en el capítulo 2 del libro de Génesis que nos habla del árbol de la vida. Éfeso, el mensaje a la primera iglesia de las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Una iglesia poderosa, una iglesia trabajadora, una iglesia fuerte, una iglesia que salió venciendo y para vencer, así como el caballo blanco de Apocalipsis que pertenecían al primer periodo de la iglesia cristiana. Pero parece que esta iglesia de Génesis, de Éfeso, tuvo un descuido en su camino y fue que perdió su primer amor. Tenía un celo increíble, un celo santo, un celo sano, pero luchó tanto contra el pecado, contra la rebeldía, contra la apostasía, que parece que perdió esa, ese vínculo, ¿verdad? Que debía tener con Dios en términos de amor y se descuidó. Y entonces, como consecuencia de ese descuido, le vino una reprimenda. Pero me voy a concentrar en el versículo 7 que dice lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y yo digo amén, hermanos. ¿Por qué digo amén? Porque, ¿qué pasó con el paraíso de Dios? ¿Qué pasó con la ilusión de Dios? ¿Qué pasó con los planes de Dios? Allí estaba Edén, Adán y Eva fueron echados. Sin embargo, aquí en Génesis, en Apocalipsis, encontramos que el árbol de la vida ahora aparece triunfante en el paraíso de Dios y allí está establecido. Y no solo eso, sino que nuestro Señor Jesucristo, a través de Juan, nos está diciendo a través de su ángel que el que venza, ¿verdad? Recibirá, se le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué fueron lanzados Adán y Eva del huerto del Edén? Porque fracasaron, porque desobedecieron. Y la desobediencia no es gratificada. La desobediencia eh, es algo que con dolor en su corazón Dios tendrá que eliminarla, porque al cielo no puede entrar nada que tenga un vestigio de pecado, porque si Dios permite que algo con sentimientos no santos entre al cielo, estarían dadas las condiciones para una nueva rebelión. Además, usted llega a un lugar donde se está practicando algo que a usted no le gusta, usted se siente incómodo. Imagínese uno de nosotros que llegue a un lugar y que lo que estén es tomando alcohol, fiestando, nos vamos a sentir incómodos, ¿verdad? Le voy a contar una corta experiencia. Yo hago deporte, corro y a veces participaba en algunos maratones, 10K, 15K. Y recuerdo que cada vez que iba a participar en los maratones me sentía incómodo porque es un ambiente que se monta allí. Aparentemente para la gente no cristiana es un ambiente sano. Montan una tarima y empiezan a moverse, a poner música y ese es un ambiente que hacen y después a correr. Recuerdo que el último maratón o 10K en el que participé fue en Nagua. Yo soy vivo en Samaná. Y entonces Samaná, República Dominicana. Entonces recuerdo que en el Parque Central de Nagua estaba montada la tarima y empezaron a poner música, reggaetón y cuestiones, y la gente a moverse, a bailar. Y yo crucé mis brazos
y prometí no volver a otro maratón. Yo digo eso aquí porque si lo digo en el mundo secular no lo van a entender, pero realmente yo me sentía súper incómodo porque estaba en un ambiente que no estaba adecuado para mí. Eso mismo pasaría con una persona que con vestigio de pecado entre al cielo. Así que el árbol de la vida no puede ser para los desobedientes. Solamente los obedientes, los que venzan al pecado con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podrán disfrutar de este árbol que Dios estableció para nosotros. Y yo digo amén por eso. Será un privilegio. Y entonces repite aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y aquí vuelve y destaca el término y la palabra en medio del paraíso de Dios, igual como lo hace el libro de Génesis. Eso indica que este árbol es central, es importante para Dios, porque trae consecuencia positiva para nosotros. Asimismo, como este árbol está en medio del paraíso de Dios, nuestro Señor Jesucristo murió allí en medio del mundo, en Israel, un pueblo, un territorio establecido en medio de África, en medio de Europa y en medio de Asia. Dios estableció al pueblo de Israel allí, colindando con el Mediterráneo, colindando con África, colindando con Asia, para que el evangelio fuera esparcido todo el mundo. Como el hombre fracasó, nuestro Señor Jesucristo, en medio del Gólgota, decidió bajar a dar la vida por cada uno de nosotros. Y se hizo central. Su salvación, la salvación que Él nos da a nosotros, es el centro del universo. Cristo es el centro del universo. Este árbol de la vida es símbolo del poder, de la fuerza, de la vitalidad, de la grandeza, de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la eternidad de Dios. Y a través de este árbol, el Señor nos está proporcionando todo lo que nosotros necesitamos para vivir eternamente, pero no en pecado, sino en salvación, sino en obediencia, sino en santidad, en prosperidad, en sanidad, en entrega total a Él. Si logramos vencer, entonces tendremos la bendición de disfrutar nuevamente del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y oigan cómo dice, que está en medio del paraíso de Dios. Amén, hermanos. Este árbol está intrínsecamente ligado a Dios, conectado con Dios, porque a través de él Dios nos da la vitalidad y nos da la fortaleza. Y por último, en el capítulo 22 del libro de Génesis, de Apocalipsis, perdón, encontramos otras menciones del árbol de la vida. Y oigan lo que dice aquí, capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle, aquí aparece nuevamente la palabra en medio. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
Aquí aparecen unos detalles que no encontramos en Génesis ni en Apocalipsis 2. Y ahora nos está hablando de fruto. Los otros tres versículos y menciones solamente nos habla del árbol, pero aquí añade este elemento. Vuelvo y lo leo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuántos frutos? 12. Fíjense, las ciudades más hermosas del mundo, los países desarrollados, eh, tienen las ciudades más hermosas a la orilla de los ríos que están dentro de sus pueblos, donde se han formado grupos, donde se han formado los pueblos. Fíjense que siempre la humanidad ha buscado establecerse a la orilla de los ríos que son pasibles, donde no hacen inundaciones, sino que son compatibles para que los seres humanos podamos desarrollar nuestras actividades laborales y podamos sustentarnos. Así que aquí, ciudades hermosísimas en Europa, en Estados Unidos, están a la orilla de los ríos y allí se realizan diversas actividades, muchísimas actividades. Los restaurantes más elegantes están a orillas de río y playa, donde hay agua. No es entonces casualidad que el árbol de la vida se encuentre a ambos lados de este río que sale del trono de Dios. Y si usted observa a Génesis, después que le habla del árbol de la vida, se va a dar cuenta que continuamente en Génesis 2 le habla del río que está en el Edén y que se divide en cuatro al salir a toda la tierra. Aquí aparece entonces este río que sale del trono de Dios y allí a cada lado de él está el árbol de la vida y especifica que da 12 frutos a su tiempo. Ustedes se dan cuenta que los frutos no dan, los árboles no dan fruto todo el tiempo, sino que por temporada vienen y entonces luego no están. No hay un solo árbol que dé más de un fruto y casi todos los árboles dan fruto por temporada. ¿Por qué? Porque nuestro organismo eh, necesita cada cierto tiempo este tipo de nutrientes. Aquí tenemos los mangos. En el trópico los mangos son adecuados para este tiempo, aunque ahora tenemos aguacate todo el año, pero los aguacates, el cuerpo, el organismo necesita su nutriente en los meses que viene el aguacate. Ustedes ven que vitamina C tenemos todo el año, naranjas, si no la tenemos en las naranjas, la tenemos en las cerezas, la tenemos en los limones y en distintos frutos, porque la vitamina C se deshace permanentemente. Así que debemos consumir vitamina C permanentemente. ¿Por qué el árbol de la vida da 12 frutos? Cada mes da un fruto. Porque precisamente Dios lo estableció para que no nos falte nada, para que no nos falte ningún nutriente. Y este árbol lo contiene todo. Así que Dios lo estableció allí de cada lado del río, pero hay otra mención importante que servirá para sanidad de las naciones. ¿No dicen amén, hermano? Yo digo amén por esto. No habrá enfermedad. Tenemos la garantía que si entregamos nuestros corazones a Dios, ¿verdad? Y Dios sana nuestras enfermedades espirituales, la que pueda tener yo, la que pueda tener usted, si a través del Señor, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, desaparecen los males
mentales, entonces tendremos la oportunidad en el cielo, en la nueva tierra, de disfrutar del árbol de la vida que está en medio, ¿verdad?, del paraíso de Dios y que sale y que está a cada lado de este río que sale del trono de Dios. Ya cerrando, mis hermanos, ya se me ha ido el tiempo, son las 8:01 de la mañana. Quiero decirle lo siguiente: es tiempo de que nosotros, los que vivimos en este mundo y que creemos en nuestro Señor Jesucristo, hagamos una entrega total. Que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros participemos de este espectacular árbol, ¿verdad? Y fruto que puede cambiar la existencia del ser humano. Y leo el último versículo: que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Con esto, el Señor nos está diciendo que cuando este planeta sea renovado, sea restablecido, se establezca aquí la Nueva Jerusalén, entonces podremos disfrutar en este planeta del árbol de la vida. Y Dios aquí en Apocalipsis 22:2 nos está dando la garantía de que allí no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque allí estará el trono de Dios como garantía de que viviremos eternamente y el árbol de la vida como garantía de que nuestro cuerpo físico no se va a degradar, sino que seremos robustos, nuestras mentes serán robustas, no se nos olvidará nada e iremos creciendo y fortaleciéndonos para vivir esa vida eterna, aprovechando este fruto cada mes. No nos agitará, no nos cansaremos, no nos creará flatulencia, sino que su consumo será delicioso. Este árbol es delicioso a la vista y es bueno para comer. Ojalá, mis hermanos, que nos preparemos de tal manera que Dios nos dé la oportunidad de tener acceso al árbol de la vida y vivamos eternamente. Que Dios nos bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias, Padre amado, por la vasija de honra que a ti te plació traer en esta mañana, la vida de nuestro hermano licenciado Faustino Morel. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que tú eres el que conoces el corazón. Gracias, Señor, por la disposición de este hombre de compartir tu palabra en esta mañana y de dar por gracia lo que él por gracia ha recibido de tu mano. Espíritu Santo de Dios, que tus ángeles acampen alrededor a donde quiera que vaya este hombre, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos y todo lo que tú le has entregado, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, que él pueda ver bien, que pueda seguir viendo tu mano obrar a favor de él y a favor de su familia. Gracias por el denuedo, Señor, que le otorgaste a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra no retorna ni a él ni a cada uno de nosotros vacía, sino que hará conforme a tu propósito que estableciste en los cielos, que se cumpliría paso a paso en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, bendecimos la vida de este hombre. Gracias por traerlo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén. amén y Amén, amén, amén